Jesucristo. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de esta meditación que estamos haciendo el día de hoy, que trata acerca del tema del evangelismo bíblico. Y para introducirnos al tema, hermanos, yo quisiera que abramos la copia de la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Les decía que en la primera parte de nuestras meditaciones nosotros estuvimos viendo con las Escrituras que el Señor nos ha dejado la tarea de evangelizar y también nos ha dado el método o la forma en que nosotros debemos hacerlo. Y todos los creyentes somos embajadores de Cristo. Nuestra boca debe ser el instrumento por el cual Dios comunica a los pecadores las buenas noticias o el evangelio de salvación. En ese sentido vimos que el mensaje es de Dios y los métodos también deben ser de Dios. En consecuencia, las palabras que nosotros debemos usar en nuestro evangelismo deben ser las palabras de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice, yo voy a leer de la Biblia de las Américas: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados Dios. Bien, hermanos, nosotros, como había mencionado ya en esta primera parte, como iglesia practicamos la separación bíblica en el tema del evangelismo. Un hermano pastor escribió lo siguiente, y yo quisiera también citarlo en este momento. Él escribió así: la separación básicamente es no tener asociación en el servicio público de adoración, ni tampoco en alguna otra actividad similar como el evangelismo o cualquier otro esfuerzo por promover el evangelio, con quien llamándose hermano persiste en desobedecer la palabra. Esa es la razón por la cual en la primera parte yo les decía que nosotros por lo regular solamente tenemos que asociarnos, por lo regular no, porque la palabra de Dios nos manda a asociarnos para hacer evangelismo con aquellos hermanos que practican el evangelismo basados en la palabra de Dios. Nosotros creemos que no debemos participar con quienes practican el decisionismo, los llamamientos al altar, la adoración del pecador, y no debemos participar con ningún otro que no predique el evangelio según lo establecido por Cristo y por su palabra. No debemos o nos debemos separar por amor a Cristo, su iglesia y su evangelio. Y vamos a recordar, hermanos, algunos pasajes que nosotros estuvimos meditando en la primera exposición. El mensaje del evangelio lo encontramos en la palabra de Dios también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Voy a leerlo. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este mensaje es el que la iglesia desde un inicio llevó a todas las personas del mundo obedeciendo al Señor. Y nosotros estuvimos tomando como texto base en la primera exposición el primer capítulo de Hechos, versículo 8, donde dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y nosotros pudimos ver cómo es que la iglesia había obedecido al Señor de una manera estricta, ajustándose a lo que el Señor le dijo. Nosotros vimos que primero la iglesia predicó en Jerusalén,
Esto estaba en Hechos, capítulo 2 al capítulo 7. Luego la iglesia predicó en Samaria, Hechos, capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 31. Y finalmente la iglesia predicó el evangelio a todo el mundo, y lo vemos desde Hechos 10 hasta el 28. Y de la misma manera, nosotros tenemos que obedecer al Señor al pie de la letra en este tema del evangelismo y en cualquier doctrina y práctica que ha dejado para la iglesia. En primer lugar, donde nosotros debemos de predicar el evangelio, ¿dónde es? ¿Dónde es el primer lugar donde nosotros debemos predicar el evangelio? Pues es a los de su propia casa. A los de su propia casa. Vamos a abrir la escritura en primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Y este versículo se refiere en primer lugar a que un creyente debe proveer por las necesidades materiales de los suyos. ¿Cuánta más razón, hermanos? Debe proveer para esas necesidades espirituales. Debe proveer para la necesidad de salvación de los de su casa. Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver, hablando del tema del evangelismo. A veces estamos más presurosos a evangelizar a los que están fuera de nuestra casa. Pero ¿qué pasa con los que están adentro? Este versículo tiene que ser una advertencia, hermanos. ¿Qué pensaríamos nosotros de un creyente que se preocupa por llevar el pan a la mesa de sus vecinos, mientras que en la mesa de su casa no tienen pan? ¿Qué pensaríamos nosotros de alguien así, hablando materialmente? Lleva aceite a la casa del vecino, en su casa no hay aceite. Lleva arroz para la casa de su vecino, en su casa no hay arroz. ¿Qué diríamos nosotros? La Escritura dice que es peor que un incrédulo. Así también la necesidad espiritual, hermanos, la necesidad eterna es más importante que las necesidades materiales, y nosotros con toda justicia podemos aplicar ese versículo de 1 de Timoteo 5 al evangelismo. La Biblia dice que es peor que un incrédulo, y el evangelismo, hermanos, comienza por los nuestros, por los que son de nuestra casa. Y en esta parte, hermanos, en esta segunda parte que nosotros estamos comenzando en este momento, yo quisiera que nos enfoquemos en las palabras que deben ser habladas en la predicación del evangelio. Y en 2 de Corintios 5, 18 al 20, si me permiten, voy a leerlo de nuevo. Ya lo hemos leído también en nuestra meditación primera, y dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y ya dijimos que un embajador era alguien más que un simple mensajero, era un representante de la soberanía del que lo enviaba. Por eso nuestro versículo vimos que dice: como si Dios rogara por medio de nosotros, es decir, Dios está hablando a los pecadores por medio de nuestras bocas. Dios habla a los pecadores por medio de nuestras bocas. ¿Y qué palabras salen de nuestras bocas cuando predicamos el evangelio? ¿Salen las palabras que Cristo usaba cuando evangelizaba a los pecadores? ¿O salen también las palabras que los apóstoles usaban cuando evangelizaban a los pecadores? Y nosotros también, hermano, vimos, ¿no?, que vivimos en días cuando la mayoría de cristianos no hacen énfasis cuando evangelizan en la santidad, en la justicia de Dios. Tampoco tratan acerca de la condición condenada del pecador. Tampoco advierten sobre el costo y el precio que se tuvo que pagar por la salvación de un pecador. Y tampoco enseñan la naturaleza genuina
del arrepentimiento, el arrepentimiento genuino y la fe genuina en Cristo. Eso es lo que observamos en aquellos a quienes les llamamos como arminianos, no de una manera peyorativa, sino porque ellos se caracterizan por utilizar este sistema de evangelismo, que no es bíblico. Y a veces nosotros pues usamos esa palabra, arminianos, y lo usamos a veces de una manera despectiva cuando vemos que ellos predican el evangelio de una manera no bíblica. Pero ¿cómo evangelizan los llamados calvinistas de nuestros días? Ya vemos que los arminianos no están bien. ¿Y cómo evangelizan los calvinistas de nuestros días? Bien, algunos calvinistas piensan que evangelizar es simplemente pregonar algunos hechos que están relacionados con la redención que Cristo hizo en la cruz, con la esperanza de que el Espíritu Santo haga algo. Yo predico así algunas doctrinas fundamentales. Y bueno, el Espíritu Santo, Dios es soberano, el Espíritu Santo haga algo. Y el extremo de esta rama calvinista, que no debería llamarse calvinista, es una predicación falta de amor, con ofensas, con insultos a los pecadores. No deberían llamarse así porque ningún calvinista predicó jamás de esa manera. Jamás. Y todos estos excesos y deformidades son la consecuencia de una comprensión incompleta de lo que significa el Evangelio. Por eso es que nosotros, como ya hemos leído el mensaje del Evangelio, lo encontramos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y yo lo voy a leer nuevamente para ustedes. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, y retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Bien. ¿Cuál es la parte incompleta de esta definición bíblica del Evangelio? ¿Cuál es la parte incompleta? Hermanos, la parte incompleta es que el mensaje debe presentar las doctrinas de la salvación de una manera persuasiva. Anote. Y lo va a subrayar usted en su Biblia. Estas verdades que encontramos en 1 Corintios 15, del versículo 1 al versículo 4, tienen que predicarse de una manera persuasiva. Así es como tiene que ser, sí, persuasiva. Ya dijimos que las Escrituras es nuestra fuente ¿de qué? De conocimiento para evangelizar a los pecadores, y nosotros vamos a probar por medio de ellas que tanto Cristo como sus apóstoles predicaron el Evangelio de una manera persuasiva. Vamos a ver qué significa predicar el Evangelio de una manera persuasiva. Yo quisiera que recordemos estos mandamientos, primeramente del apóstol Pablo, un ejemplo de evangelista para nosotros. Pablo, podemos considerarlo de esa manera, ¿no? Él era un ejemplo de predicar el Evangelio. Él dijo, le voy a leer rápidamente estos pasajes, lo anota por favor, 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Él dice, por tanto os exhorto, sed imitadores míos. 1 Corintios también, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. Pablo reitera esta verdad, que nosotros debemos ser imitadores de ¿quiénes? De la Escritura, del Señor. ¿Y cómo podemos imitarlos? Pues abriendo la Escritura, viendo cómo es que ellos predicaban el Evangelio. Esa es la forma. Debemos imitar a Pablo en la manera en que él había compartido el mensaje del Evangelio. Tenemos que imitarlo. Incluye esta exhortación que hace el apóstol de imitarlo, el evangelismo. ¿Qué creen ustedes? Sí, hermanos. También tenemos que imitarlo. Y aquí el apóstol dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y en el evangelismo también tiene que ser así. Por eso es que yo les decía desde un primer momento, la fuente de nuestra predicación, hermanos, es la Biblia. La Biblia. Toda esta predicación está
basada en la Escritura. Y si alguien pues no lo imita a Pablo en el evangelismo, no imita al Señor, está en desobediencia a Dios. Nosotros no estamos para crear nuestro propio sistema de evangelismo. No estamos para eso. Eso es pecado. Nosotros debemos volver a seguir las viejas sendas, los caminos viejos. Ahí es donde nosotros tenemos que seguir. Evidentemente que cuando decimos que debemos presentar las doctrinas de la salvación de manera persuasiva, no estamos diciendo que debemos presentar esas doctrinas de forma detallada, sino que tenemos que presentar las doctrinas del Evangelio en sus elementos, podemos llamarle así, ¿no? Yo no voy a sentarme a explicar de una forma detallada, 2 horas, hacer una disertación acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, por ejemplo. Tengo que resumir esa doctrina. Tengo que presentar la sustancia de esa doctrina. De cómo es que el hombre se encuentra en su estado pecaminoso. Podríamos hacer una exposición de 4 o 5 horas, pero para presentar el Evangelio yo tengo que presentar los elementos, no de una manera detallada, la condición del pecador. Entonces, hermanos, tenemos que presentar solamente los elementos de la doctrina del Evangelio, que no es el calvinismo, hermanos. El calvinismo lo que hace es explica cómo Dios salva a un pecador. El calvinismo explica cómo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura Dios está salvando a los pecadores. Pero nosotros hemos leído el mensaje del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y según la Escritura, ese es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si debemos imitar al Señor y los apóstoles en nuestra manera de evangelizar, debemos preguntarnos nosotros, en primer lugar, ¿de qué manera predicaron ellos? Y lo vamos a ver en la Escritura. No vamos a citar todos los pasajes, pero tenemos que responder esa pregunta. ¿De qué manera predicaron ellos? La respuesta es, ellos predicaron de una manera persuasiva. Persuasiva. Algo que debemos aclarar desde el principio es que nosotros nos vamos a sugerir que una excelente exposición del Evangelio va a asegurar la conversión de los pecadores. Eso es algo que también nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente. No es cierto, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacerlo de una manera bíblica, hasta el más mínimo detalle, pero eso no significa de que todas las personas a quienes yo les voy a predicar el Evangelio de esa forma bíblica, todas van a ser salvas. Eso no es así, nunca ha sido así. Nadie se convertirá por el poder de la persuasión. ¿Ya? Nadie se va a convertir por el poder de la persuasión y la fuerza de los argumentos que nosotros vamos a presentar. La Biblia no enseña eso. La salvación es la obra sobrenatural ¿de quién? Del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea de evangelizar como nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y las Escrituras nos enseñan que un cristiano debe predicar el Evangelio esforzándose por convencer al perdido haciendo uso de las advertencias bíblicas. Convencer, persuadir, así como de ruegos amorosos. Ruegos amorosos. Con la fe en que el Espíritu Santo obrará para la salvación de tal persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo enseña la Biblia. Está ahí, a veces no nos damos cuenta nosotros. Y si no lo hacemos así, hermanos, convenciendo, dando advertencias bíblicas, con ruegos amorosos y con la fe que el Espíritu Santo va a hablar en estas personas, entonces estamos predicando cualquier cosa menos el Evangelio. Nosotros podemos observar que existen predicadores que persiguen aplastar a los oyentes bajo la condenación de la ley de Moisés. Ellos traen palabras hostiles, que algunas veces insultan y ofenden a los pecadores, pero ¿en qué página de la Biblia encontramos que el mensaje del Evangelio haya sido predicado con burlas o con insultos, o predicado de una manera severa, de una manera dura, de una manera áspera, de una manera violenta? ¿Dónde vemos eso? En las páginas del Nuevo Testamento, de los profetas. Miren, hermanos, la semana pasada la hija de uno de nuestros hermanos estaba preguntándome acerca del bautismo. Ella es
como de unos 7 años de edad, y preguntaba por el bautismo, ya que otra niña de su escuela, yo supongo, había recibido el bautismo de los católicos romanos. Y yo vi que eso es una buena oportunidad para predicar el evangelio a esta niña de 7 años. Una niña de 7 años. ¿Y cómo debo predicar el evangelio a ella? ¿Debo tratarla con dureza? ¿Debo tratarla con dureza? ¿Debo decirle con desprecio que por desobedecer a sus padres se va a ir al infierno? ¿Debo gritarle en su cara que nació pecadora y que lo único que ella hace es pecar y pecar? ¿Debo insultarla por los programas seculares que ella puede estar viendo en la televisión y que son aborrecibles para Dios? ¿Tengo que hacer eso, hermanos? Les pregunto, ¿tengo que hacer eso? ¿Así la voy a ganar para Cristo? Bueno, si alguien le hace eso a mi hija, yo no regreso nunca más a tal congregación. Si alguien le predicara el evangelio a mi hija de esa manera, yo me voy. Por más reformado, por más confesionalista, yo me voy de Dios. Hermanos, y si yo fuera un incrédulo, hasta le propinaría un golpe por insultar a mi hija de tal manera, a mi hijita de 7 años, o a mi hija de 10, o a mi hija de 14. Y yo no le permitiría, incrédulo yo no digo de creyente. Yo iría y le diría, oiga, ¿por qué le habla usted así a mi hija? Y ¡pum! Le doy una trompada en la boca. Y ese predicador pues no va a decir que fue agredido por causa del evangelio, ¿no? No, fue agredido porque fue insolente, porque fue malcriado, porque fue ofensor. ¿Cómo es que le debo predicar el evangelio a una niña de 7 años? ¿Cómo debo de predicar el evangelio a los de mi casa? Pues de la misma manera como yo le predico a ellos, tengo que predicar a los de la calle. No hay un evangelio para los de mi casa, y un evangelio para los de la iglesia, y un evangelio para los que están fuera de la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Ni Cristo ni sus apóstoles predicaron el evangelio de tal manera, pero a veces nosotros lo hacemos así. Nosotros lo hacemos de esa forma. Cristo y sus apóstoles predicaron el evangelio argumentando y rogando a sus oidores que se arrepientan. Lo hacemos así nosotros. Estamos predicando así nosotros el evangelio. Sale de nuestra boca las palabras que Cristo y sus apóstoles predicaron para la salvación del perdido. ¿Lo hacemos así, hermanos? Todos estamos, ¿verdad?, pendientes. Hasta ahora yo no he abierto la escritura, estoy argumentando, estoy haciendo una introducción, estoy hablando de persuasión, estoy hablando de convencer, estoy diciendo esto lo hizo Cristo, esto lo hizo los apóstoles, estoy poniendo un ejemplo de una niña de 7 años de nuestra congregación, y estamos viendo de que yo no debería tratarla con dureza ni aspereza, sino con amor, porque el evangelio debe predicarse con amor. Así lo predicó el Señor. Y ahora sí vamos a abrir la escritura. Vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 17, versículo 17, porque yo quiero ir primeramente al punto. Quizás de derribar algunos argumentos que nosotros tenemos en nuestras mentes acerca del evangelio. En Hechos capítulo 17, versículo 17. Hechos 17, 17. Dice la escritura, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, pero creo que la traducción es la misma en Reina Valera 60. Hablando de Pablo, dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. ¿Cómo comienza la versión de Reina Valera 60? Dice, así que discutía también, dice. Discutía, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa esa palabra discutir? Y otra vez, nosotros tenemos que recordar que la definición que a veces nosotros les damos a las palabras bíblicas no son la definición que la Biblia le da a esas palabras. Y yo se los voy a demostrar. ¿Qué significa esa palabra discutir? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la regla para nosotros, nuestra regla de lenguaje, dice que discutir es contender
como contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Nosotros vemos, pues, a veces hay dos vecinos que se están tratando mal con palabras y decimos, están discutiendo. Bien, esa palabra discutir no es, o sea, el uso de esa palabra no es aquí en la escritura como nosotros lo vemos. La palabra griega, traducida en nuestras versiones españolas como discutir, es dialegomai. Esa es la palabra griega, dialegomai. Y esa palabra tiene un significado muy distinto, hermanos. Miren, de acuerdo al diccionario de griego, dialegomai o discutir significa presentar argumentos, razonar. Razonar significa presentar argumentos. ¿Y ahora qué pensamos? Desde el versículo. Por eso es que de esa palabra dialegomai nosotros tenemos nuestra palabra española diálogo. No significa discutir, pelear, reñir con alguien, sino presentar argumentos. Pablo no estaba allí maldiciendo con la voz elevada como algunos hacen en nuestros días, disparando el evangelio desde una ametralladora. No, Pablo no estaba haciendo eso. Cuando habla de que Pablo estaba discutiendo con ellos, estaba presentándoles razones, argumentos de peso, de tal manera que esas personas de la sinagoga, después que se retiren, no podían contradecir lo que había sido presentado en mansedumbre y amor. Por eso dice, Pablo discutía, Pablo estaba presentando los argumentos, las razones de la fe. Diferente, ¿no? Tanto Cristo como los apóstoles usaban argumentos persuasivos. Ellos buscaban persuadir a sus oyentes para que abandonen sus pecados y se vuelvan a Dios. Yo voy a repetir junto con la Biblia esta palabra persuadir, de tal manera, hermanos, que se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Persuadir. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 18. Hechos 18. Y ahora sí, vamos a ver cómo es que predicaban los apóstoles. Versículos 12 y 13. Y bueno, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, pero si tenemos la misma traducción, por favor, hágame una seña con su cabeza, diga sí, si no, dígame cuál es la palabra que ha sido traducida. Pero en Hechos capítulo 18, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. ¿Cómo dice el versículo 3 en Reina Valera 60? Dice también este persuade. ¿Ven cómo es que Pablo predicaba el evangelio? ¿Los judíos de qué lo acusaban a Pablo? Pablo está persuadiendo a los hombres a que adorar a Dios de una manera diferente a la ley. Entonces Pablo está persuadiendo. Eso es lo que dice el Escritura. Y miren cómo dice las otras dos versiones que he traído. La versión Dios habla hoy dice: y dijeron al gobernador, hablando de este versículo 3, y dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente. Pablo estaba convenciendo a la gente a adorar de una manera diferente a como dice la ley de Moisés. Y como dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Ellos le dijeron: este hombre está enseñando a la gente a adorar de una manera diferente a cómo es que nosotros los judíos adoramos. Es decir, Pablo persuadía, Pablo convencía, Pablo enseñaba. Los líderes judíos estaban enojados con Pablo, no porque Pablo predicaba con dureza, sino porque Pablo utilizaba argumentos inteligentes acerca del evangelio. Por eso es que él persuadía, él enseñaba. ¿Se da cuenta cómo es que Pablo estaba predicando, hermanos? Podemos ver en nuestra mente, si cerramos nuestros ojos, Pablo no estaba en todo y tal, no.
Yo me imagino al apóstol de pie ahí, argumentando, razonando, persuadiendo, convenciendo. Así como a veces nosotros tenemos que persuadir a nuestros niños a que no agarren tal cosa, lo hacemos con amor. Mira, no hagas esto, porque esto de acá te puede causar daño. No metas esos agujeritos de ahí, ningún clavito, no metas nada. Te vas a causar daño, te va a pasar la electricidad. Otro pasaje también de las Escrituras, ahí mismo en el capítulo 18, versículo 28. Y dice la Escritura, aquí hablando de Apolos, dice: porque Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, ahí podemos tener nosotros un argumento bíblico para decir, ya ves, ahí está. Dice, Apolos refutaba vigorosamente en público a los judíos. Ya ve, pastor, usted está equivocado. Acá lo dice, está clarito. Pero hermanos, tenemos que volver otra vez al significado gramatical histórico de las palabras. No podemos entenderlas a veces de la forma como es que nosotros, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, podemos interpretar las palabras. Esa palabra vigorosamente proviene de la palabra griega que se llama eutonos, que significa en el contexto, significa así: de manera bien ordenada. Vigorosamente, de manera bien ordenada. Es decir, Apolos probaba a los judíos con refutaciones bien ordenadas y amplias que Jesús era el Cristo. Es diferente, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos nuestro diccionario de griego un momento y decimos, a ver, acá parece que está diciendo esto. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que dice el diccionario griego de esta palabra? ¡Oh! Significa que Apolos estaba probando a los judíos de una manera ordenada, de una manera sistemática, bien ordenada y amplia. Era una explicación amplia. Apolos se ampliaba en su refutación. O sea, su refutación no lo hacía en 2 o 3 minutos, él ampliaba su respuesta. Eso es lo que dice la Escritura. De tal manera que sus oyentes no podían decir nada a favor de sus propios argumentos. Eso era, hermanos. Fíjense cómo predicaba Apolos, cómo predicaba Pablo. Otro pasaje también en Hechos, capítulo 28. Son muchos los pasajes, hermanos, que podíamos hacer en realidad unas 6, 7 predicaciones de 1 hora para hablar del evangelismo bíblico. Pero en Hechos, capítulo 28, versículo 23, es el último capítulo del libro de los Hechos. Y fíjense, nosotros nos vamos a encontrar aquí con Pablo, que está encarcelado. Hechos 28, 23, miren cómo dice: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cómo dice Reina Valera 60? También dice persuadirlos. Procuraba persuadirlos, hermanos. ¿Cómo es que Pablo predicaba desde la mañana hasta la tarde a esas personas que habían ido a buscarle a él donde él estaba hospedado? Dice que él procuraba persuadir a sus oyentes. Grábeselo, persuadir. Cuando usted esté compartiendo el evangelio, dígase: tengo que persuadirlos, tengo que persuadirlos, tengo que persuadirlos. Que si no, usted no está predicando el evangelio. La palabra griega peizo significa, según el diccionario Bain, de esta manera: persuadir, ganarse para uno, y en voz pasiva y media, ser persuadido, dar crédito, obedecer. La obediencia sugerida no es la de sumisión a la autoridad, sino que resulta de la persuasión. Otra vez el diccionario Bain está diciendo lo mismo. Las personas van a obedecer porque están siendo persuadidas. ¿Qué le parece? Así estamos haciendo.
¿Los persuadimos cuando le compartimos a un incrédulo? ¿Cómo hacemos? ¿Procuramos ganarles para Cristo con argumentos amplios, bien ordenados? ¿Razonamos con ellos? Esta palabra, peizo, hermanos, es usada por Dios en diferentes pasajes donde el apóstol también presenta el Evangelio. Y en 28:23 vimos que significa persuadirlos acerca de Jesús. Pablo, hermano, no los insultaba, ni era áspero con ellos, sino que les presentaba argumentos para tratar de convencerlos. Vamos a las epístolas. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11. Hermanos, como yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, en Reina Valera 60 coincide la palabra, estamos bien, pero si no coincide la palabra, usted puede decir como dice Reina Valera 60, ¿ya? Hechos capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11, dice: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Hermano, Pablo conocía el temor del Señor, por eso él persuadía a los hombres. Persuadía. Ahí también en ese capítulo, el versículo 20, que nosotros lo hemos tomado para la meditación de hoy día, mire cómo dice la Escritura. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Hermanos, Pablo rogaba a los pecadores como si Dios mismo estuviese rogando que se conviertan de sus malos caminos. ¿Usted se puede imaginar a Dios rogando por medio de nuestras bocas? Es eso el mensaje de la reconciliación en el contexto. Rogar, no amenazar, no insultar, no ser grajosos. Es rogar. Uno no puede rogar utilizando palabras ásperas. Pero la Escritura dice eso. ¿Ustedes se imaginan Dios rogando? Dios ruega a los pecadores que se conviertan de sus malos pasos. Así lo hacemos nosotros. Así lo hacemos. Pues tenemos que pensar, hermanos. Tenemos que ver nosotros cómo es que es la forma bíblica de presentar el Evangelio. Cómo hasta ahora estamos viendo que lo hace Pablo. Cómo es que lo hacía el Señor también. Los predicadores más usados por el Señor, hermanos, usaron las mismas palabras que ellos encontraron en la Biblia. Ellos persuadían a las multitudes a abandonar sus caminos de pecado. Si usted lee los sermones de los puritanos, de los primeros cristianos, sermones que no están en la Escritura, ¿no? Ya estamos viendo en la Escritura que es rogar. Si usted lee, hermanos, esa forma de predicación que ellos tenían, van a ver que era exactamente igual a cómo es que nosotros encontramos en la Escritura. Grandes hombres: George Whitefield, Richard Baxter, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Todos ellos rogaban, y van a ver cómo es que es esto cierto. Yo les decía de que el lenguaje de los puritanos era el mismo que se encuentra en la Biblia. Ellos procuraban convencer a los pecadores por medio de preguntas para mover sus corazones y mover sus conciencias. Ellos hacían preguntas amorosas, procurando tocar la conciencia y el corazón del enfermo. Ellos no necesitaban decirle a los pecadores solamente que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Ese no era el mensaje de ellos. Ellos no decían: tú eres un pecador y tú necesitas un Salvador. No era así. Ellos, hermanos, eran más profundos en su evangelismo. Después de predicar las doctrinas del Evangelio, después que ellos hacían su exposición del Evangelio, el pecado, el castigo por el pecado, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la necesidad del perdón por medio del sacrificio de Cristo, ellos procuraban persuadirlos, escuchen bien, persuadirlos por medio de las siguientes preguntas:
y apunte estas preguntas. Porque estas preguntas, y si no las puede apuntar, yo se las puedo dar acá en mis notas. Estas preguntas ellos la usaban, hermanos, después que exponían la cruz de Cristo, el Evangelio. Ellos preguntaban, ¿por qué prefieres el pecado y no a Dios? ¿Por qué prefieres el pecado y no a Dios? ¿Por qué prefieres la muerte y no la vida? ¿Por qué te es mejor perecer lejos de Cristo? ¿Por qué prefieres la infelicidad del pecado antes que las bendiciones de la salvación? ¿Por qué rechazas al único que puede salvarte por la eternidad? Estas preguntas, hermanos, nosotros las vemos en los sermones de estos hombres. No es una manera de persuadir a los hombres. Preguntarle a un pecador, ¿por qué prefieres morir así? ¿Por qué le das la espalda al Salvador? ¿Por qué desprecias el amor de Dios que puso a su Hijo en la cruz? ¿Por qué te es mejor vivir en pecado sabiendo que eso trae condenación para ti? Preguntas que buscan tocar la conciencia, golpear, pulverizar el corazón. Eran insultos. No lo eran. El objetivo de ellos, hermanos, era obtener un acceso, una entrada a los corazones de los pecadores. Ese es el objetivo de nosotros cuando prediquemos el Evangelio, sea la manera como lo hagamos. Eso es algo que no se puede conseguir con la ofensa, la burla, el insulto. Cuando el pecador se ve así ofendido, insultado, ¿qué es lo que hace? Cierra su corazón. Lo cierra, no quiere saber. Una cosa es la ofensa de la cruz, porque la Biblia habla de la ofensa de la cruz, y otra cosa es ofender a la persona. Es verdad, el Evangelio es ofensivo, pero el predicador no debe ser ofensivo. Hay una diferencia en eso y nosotros tenemos que entenderlo. El Evangelio por sí mismo ofende, pero no debe ser ofensivo el que lo predica. Las palabras hirientes, la discriminación, actitudes de superioridad son las características de ¿quiénes? ¿Quiénes actúan así? Los incrédulos actúan así. Los incrédulos hieren. Los incrédulos se creen mejores. ¿Un cristiano puede hacerlo? ¿Así puede sentir así? No, no puede, hermanos. Así, hiriendo, con discriminación, con actitudes de superioridad, obran ¿quiénes? Los que no han sido amados por Dios. Ellos obran así. El creyente debe mostrar el amor de Dios que mora en él o en ella. Eso es lo que el creyente tiene que mostrar. Demostrar a la gente eso. ¿No dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo? No puedes presentar ese amor por medio de ofensa. No se puede. Por eso es que nosotros tenemos que procurar ¿qué cosa? Convencerlos, argumentar, rogarles, ser amorosos, así como le deberíamos predicar el Evangelio a una niña de 7 años, así como le predicamos el Evangelio a nuestros propios hijos. Hijita, ¿por qué prefieres tú morir lejos de Cristo? Igualito tenemos que salir a la calle. Amigo, ¿por qué te es mejor darle la espalda a la vida eterna y disfrutar de esa vida que te conduce a la muerte? ¿Por qué? Cristo, hermanos, no tenía un mensaje de condenación para los pecadores. Cuando hablamos de Mateo 23, Él se está enfrentando a la apostasía de su tiempo. Él no le está dirigiendo palabras a los pecadores, Él está condenando a esa clase religiosa que estaba cerrando la puerta del reino y Él se estaba enfrentando a la apostasía, algo que también nosotros tenemos que hacer, sin lugar a dudas. Él no dijo a la mujer samaritana, eres una pecadora que vives en fornicación, arrepiéntete si no te vas a ir al infierno. ¿Sabía Cristo que la mujer samaritana estaba viviendo en fornicación? Sí sabía, Él es omnisciente, Él conoce cada pensamiento del corazón, pero Él no lo hizo así, Él razonó con ella. Él quería convencerla a la mujer, no llegó a herirla, a estrujarle el pecado en su cara. Observe cómo dialogaba Él. Cómo persuadía a la mujer samaritana, cómo era el tacto del Señor, cómo su interés no era ganar un argumento, sino era ganar una persona para Él. El caso del joven rico,
Al joven rico no le dijo, eres una persona que amas el dinero, un avaro, por eso Dios te odia y te va a mandar al infierno. Le dijo así el Señor. Observa el diálogo, está en Lucas. Se acercó el joven rico y el Señor dijo, tú eres un pecador, eres un avaro, yo veo en tu corazón codicia y te vas a ir al infierno. Y se fue triste. Así dice. No, hermanos, él quería ganarlo. Él le habló de Dios, es cierto, de Dios, le presentó a Dios y le habló de la ley, pero él trató de ganarlo, apelar a su conciencia, a su corazón. Y cuando el Señor vio que él amaba más su pecado, que él amaba más la riqueza, el Señor se entristeció. Pero el Señor no fue áspero con él, no fue hiriente, o lo fue. Bueno, en ninguna versión de la Escritura yo leo eso. El Señor les hablaba a ellos del pecado, no de sus pecados. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Hablar del pecado es una cosa. Yo a veces también, como ustedes ven, yo predico mirándole las caras a todos, los ojos. Por eso es que yo no me detengo así en una cara en particular, porque vayan a pensar, el pastor me está predicando a mí directamente, me mira mucho. No, yo siempre voy mirando un rato por acá, mirando un rato por acá, mirando por ahí. ¿Quién se duerme? ¿Quién bosteza? Yo veo todo. ¿Para qué? Para que la persona no diga, es que me está hablando. No, ya lo escribió para mí. Seguro que mientras estaba haciendo sus notas. No, hermanos, yo no personalizo. Y así nosotros cuando predicamos tampoco vemos que el Señor no personalizó esto. No estaba mirándole, señalándole, señalándole, señalándole. Fue un poco impersonal cuando él habló del pecado. Él dijo, el pecado es este. No le dijo, tu pecado es este. Esa es la diferencia. Cuando predicamos el Evangelio, les decimos a las personas sus pecados o les hablamos del pecado. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Yo le hablo su pecado o le hablo del pecado? A muchos nos gusta cantarles a los pecadores y insultar a sus pecados, ¿no? ¿Nos gusta o no nos gusta? Pero el Señor no fue así. Cuando Él vio a los pecadores, mire hermanos, vamos a abrir Lucas. Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículos del 21, del 41 al 44. Lucas 19, del 41 al 44. ¿Cuál fue la reacción del Señor cuando vio a los pecadores? Lloró. Esa fue la reacción de Cristo. Miren, cuando se acercó, ahí dice la Escritura, si estoy comenzando a leer, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, el Señor lloró cuando vio a los pecadores. Cuando nosotros vemos a un pecador, ¿qué sentimos en nuestro corazón? ¿Lloramos? ¿Qué es lo que nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos nosotros frente a ellos? Debemos de sentirnos pecadores salvados por la gracia de Dios. Mire, Matthew Henry, hermanos, estos versículos que hemos leído comenta de la siguiente forma. Escuche cómo dice: por cierto, no pueden ser buenos los que toman las doctrinas de la verdad en forma tal que se endurecen hacia su prójimo pecador. No pueden ser buenos los que se endurecen contra su prójimo. No lo son. No lo son. En verdad que las Escrituras nos dicen que el Señor al comenzar su ministerio decía en su mensaje así, ¿no? Marcos 1:15 es algo que nosotros conocemos bastante. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Así dijo el Señor. Y miren, cuando yo estaba leyendo también, y creo que lo hemos leído muchas veces, yo me estaba acordando algo que había conversado con un hermano aquí de la congregación. Era acerca de mis publicaciones en las redes sociales. Me decían, pastor, los hermanos comienzan, ¿y por qué estará enojado entonces? Las personas creen que yo vivo enojado. Leen lo que yo escribo y dicen, este hombre está enojado, está amargado,
está fastidiado. Pero el hermano se da cuenta que no es así. Yo no estoy enojado, solamente escribo. Y es que, ¿saben qué? Las redes sociales son impersonales. Uno no puede leer el tono con el cual se escribió esto. Cuando nosotros leemos en Marcos 1:15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Cuál fue el tono que usó el Señor? ¿Ah? ¿Cuál fue el tono? ¿Estaba condenando? Arrepentidos, arrepentidos y creed en el Evangelio. Así es, se ríe la niña. No, pues no. Nosotros no escuchamos el tono de la voz del Señor, pero alguien aquí puede pensar que el tono de su mensaje era áspero, era ofensivo. El Señor, cuando estaba diciendo eso, se creía superior. Yo soy Dios encarnado, soy el mejor. Yo no tengo pecado, miren, yo no tengo pecado, puedo tratar a ustedes como yo quiera. Pecadores sucios, llagas podridas, gusanos de la tierra. Pero sí predicaba el Señor. No, hermanos, aunque su palabra lo dice así. Si Pablo rogaba y persuadía, y él aprendió del Señor, entonces debemos decir que el Señor también rogaba y persuadía a los pecadores. Hermanos, debemos aprender a hacer la diferencia cuando el Señor o Juan el Bautista se refería a los fariseos religiosos, quienes se creían muy justos y ellos despreciaban a los pecadores. Hay que hacer diferencia. Finalmente, hermano, pregúntate en tu corazón y respóndete tú mismo. ¿Has predicado el Evangelio según la enseñanza de Cristo por medio de la Biblia? ¿No has hecho así como hemos estado viendo nosotros? Yo también quiero persuadirlos a ustedes. Yo quiero persuadirlos a que lo hagan como lo hizo el Señor. Yo he presentado aquí argumentos, he ampliado, he predicado vigorosamente, ampliamente, dándoles razones para persuadirlos a ustedes a predicar como la Biblia dice que debemos. Yo espero en el Señor de que esta persuasión que yo estoy procurando hacerles hoy día sea guardada, sea recibida en vuestros corazones y que a partir de hoy día, si no lo hemos estado haciendo así, nosotros cambiemos y nos volvamos al método de la Biblia. Miren cómo dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Son exactamente las mismas palabras que nosotros, hermanos, hemos estado viendo en el Nuevo Testamento. Son las mismas palabras. Y acá encontramos en Isaías 1:18 cómo es que el Señor llama al pecador. Le dice: venid ahora y razonemos. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Razonemos con los pecadores. Persuadamos, hay que persuadirlos a ellos a que se conviertan al Dios vivo. Y hagámoslo con amor. Como Cristo rogando, suplicando por nuestras bocas: por favor, vuelve al Dios vivo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tema, Señor, que estamos tratando aquí en esta congregación. El Evangelio, el evangelismo. Señor Santo, nosotros podemos imaginar en nuestros corazones cómo fue tu carácter, Señor, cuando tú salías a predicar al joven rico, a la mujer samaritana. Lo mismo que tú le enseñaste a Pablo y a tus apóstoles también, a ser persuasivos, a presentar argumentos ordenados acerca de lo que tu palabra dice acerca de un pecador. Rogarles, razonar con ellos, buscando convencerlos de que abandonen, Señor, su pecado.
Oh Padre Santo, si lo hemos venido haciendo de una manera diferente a como tú nos enseñas, te pedimos que nos perdones. Tu perdón llegue aquí a nosotros, a esta congregación, a cada uno. Pero también, Señor, ahora ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para hacerlo como tú lo hiciste, para imitarte, Señor, para hacerlo como le enseñaste a Pablo, para imitarle a él, porque él también te imitaba a ti. Señor Santo, ayúdanos a ser embajadores tuyos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.